Bueno, y como lo anuncié, el doctor Damián Valenzuela Mayer de Latin America Invest está con nosotros. Tiene temas importantes que tratar el señor. Él radica en Miami. Por ejemplo, inversiones en la bolsa es muy importante. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Denis. Y bueno, una gran oportunidad para comunicarme con toda la comunidad acá en Arequipa. Ciudad que visito por primera vez, pero que veníamos analizando desde el punto de vista económico desde hace mucho, porque, a ver, no solamente la ciudad, sino todo el estado de Arequipa, la República de Arequipa dirían algunos. Independiente. La República Independiente de Arequipa. Tiene, bueno, toda la fortaleza económica como para ser la segunda franja más importante después de Lima, obviamente, como ciudad metrópolis. Y vine invitado por la Bolsa de Valores de Lima a dar una charla ayer en el marco de la Infobolsa, para hablar un poco de cómo se puede invertir en la Bolsa de Valores de Lima, pero con una visión latinoamericana a partir de que a mí me toca ser un director que recorro todos los países de Latinoamérica. Okay. Entonces no era simplemente con la visión desde Perú, sino de cómo se está viendo Perú desde el mundo. A mí me toca acompañar en muchas misiones comerciales en Nueva York, en Dubái, en Londres, y obviamente presentamos Perú frente al mundo, y ese presentar Perú frente al mundo también nos implica de que el mundo nos diga qué es lo que está pensando de nosotros. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo ven el Perú ustedes desde fuera? Porque el peruano, el empresario peruano o los inversionistas de aquí tienen una idea muy diferente a cómo, por ejemplo, la gente de fuera ve nuestro país. ¿Con qué ojos nos están viendo? Bueno, te voy a contar una pequeña historia muy rápida. Lo primero es, mi familia nace en Córdoba, en 1300, en Córdoba, España. Entra por Perú. Inclusive hay café de Valenzuela acá, que es bastante tradicional. Perdón por la propaganda que le acabamos de hacer. Pero digo, después pasa Chile, Norte, Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Somos bastante latinoamericanos. Y lo segundo es no cómo lo vemos a Perú de afuera, sino cómo lo vemos a Perú desde afuera y desde adentro. Porque yo particularmente también me siento bastante peruano. Entonces, lo que vemos es un Perú con unos números a nivel económico fantásticos. Hoy Perú es el país con menor riesgo país a partir de la construcción que hace JP Morgan. Vemos un Perú que ha venido haciendo los deberes muy bien en estos últimos años, pero que ha sido fruto también de un contexto internacional que ayudó en donde Latinoamérica se puso de moda. Ahora, cuando vos entras al Perú interno, ves mucha asimetría social, ves que no todo se queda en Miraflores y en San Isidro dentro de la gran urbe que es Lima, y entonces es donde tenemos que empezar a entender no solamente el fenómeno político, sino también el fenómeno social. Correcto. Que inclusive hoy mismo lo estamos viviendo en Arequipa. Hoy hay un movimiento poblacional bastante importante desde Juliaca y Puno hacia Arequipa que está traccionando. Bueno, a ver, pasamos ¿cuántos tenemos en la ciudad? 800.000, 900.000 habitantes, casi 1 millón de habitantes en todo lo que es el estado. Pero también estamos viendo una gran movilidad desde el punto de vista económico, porque mucha gente está empezando a llegar a Arequipa con aras de querer crecer, como de alguna forma también lo hace en su momento la gente cuando va a Lima. Y como ustedes han visto en alguna oportunidad, y estoy seguro que lo saben, en el país, en el Perú, hay mucho centralismo por parte de la capital. Esto podría alejar algunas inversiones que están fuera precisamente de la capital, que es Lima. Sin embargo, ustedes como empresarios, como inversionistas, han puesto ojos y han puesto interés en algunas provincias del Perú, que esto sí resulta interesante. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Arequipa y el sur del Perú. ¿Por qué resulta atractivo la Ciudad Blanca y el sur de nuestro país? A ver, nosotros decimos que América Latina se puso de moda fundamentalmente porque tiene como atractivo o como cuestión por debajo de lo que se ve el tema energético. No solamente la energía fósil, sino también la energía alimentaria. Eso es el primer detalle. Pero el segundo detalle que nosotros hace bastante que venimos analizando es el perfil poblacional que se da en América Latina. Y cuando hablamos de perfil poblacional hablamos de los 600 millones de hispanos que hay en el mundo. O sea, somos 600 millones de personas que hablamos más o menos el mismo idioma. Esos 600 millones de personas son los que están consumiendo y son los que de alguna forma generan de que las economías latinas estén sostenidas y que permitan hacer un aterrizaje mucho más liviano frente a una crisis internacional incipiente a partir de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Claro. ¿Por qué el sur es interesante? Porque está teniendo movilidad. Hay gente, como yo te lo venía mencionando, la Ciudad Blanca, como vos bien lo planteabas, hoy está siendo fruto de una migración
que genera potencialidad económica, porque las ciudades crecen en virtud de la cantidad de gente que las habita. Correcto. Yo te voy a decir por qué Nueva York es una de las ciudades más importantes del mundo. Porque todos los días en Nueva York entran 20 millones de personas. Y esas 20 millones de personas no son americanos simplemente. Vos en Nueva York entras en una ciudad cosmopolita que se mueve, que llega, que sale gente. Y toda esa gente termina consumiendo. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver en el sur de Perú? Que hay una movilidad, que ese centralismo que se había dado originalmente en Lima empieza a descentralizarse lentamente y que otras regiones que son periféricas empiezan a ir hacia las ciudades, como en este caso Arequipa, y de ahí es que se vea, qué sé yo, quizás un poco de movilidad, fundamentalmente en la inversión inmobiliaria, que es en donde empezamos a ver los primeros indicadores de algún tipo de crecimiento económico. ¿Afectaría, por ejemplo, el hecho de que hay una crisis en este momento en Europa? Entonces, si hay una crisis en ese país, obviamente los empresarios o los inversionistas dicen, un ratito, vámonos a Sudamérica, porque parece que Sudamérica está emergiendo, las cosas están bien por ahí. Quizás eso habría sido el punto de inicio para decidir invertir o poner los ojos en países de Sudamérica. A ver, muy buena tu afirmación y te voy a decir, eso empezó en el año 2000, o sea, no empezó ahora, empezó en el año 2000. Lo que pasó a partir de la crisis del 2007 es que se aceleró el proceso y que algunos países de Latinoamérica, Perú, Colombia y Chile, hicieron mejor el trabajo que otros países de Latinoamérica y por consiguiente terminan siendo la perla que se encuentra dentro de este mar. Todo gracias a Brasil, que nos puso en foco internacional, porque fue realmente lo que atraía. Cuando hablas de Latinoamérica hablabas de Brasil en primera instancia, y hoy hablas de Brasil, hablas de Perú, de Colombia y de Chile. Eso es lo que puso foco. Eso es lo que hace atractivo, porque los empresarios dijeron, dejemos, ya no hay nada seguro, dejemos de pensar simplemente en seguridad financiera y empecemos a hablar de seguridad en economía real. Y la economía real estaba en los países de Latinoamérica. Cuando hablo de economía real estoy hablando, como lo dije hace rato, estoy hablando de energía y estoy hablando de población. Ahora bien, en este contexto, puede haber alta especulación y volatilidad, y sí, es un poco lo que ha pasado, porque no estamos exentos y no vivimos en una burbuja, porque al fin y al cabo estamos en un vecindario, en primera instancia este vecindario es Latinoamérica. Si a Brasil le va mal, a Perú le va a terminar yendo mal. Lo que sí podemos hacer es, a partir de haber hecho bien los deberes, lograr hacer un aterrizaje mucho más liviano y mucho más sencillo y estar mejor preparados para cuando el ciclo vuelva a revertirse. Y eso es de alguna forma lo que estamos haciendo, no solamente con el proyecto nuestro a partir de Latinoamérica Invest, sino bueno, acompañando el desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima, que dice, muchachos en Arequipa, vayan preparándose para lo que se viene. Aprovechen la oportunidad de que Perú está de moda y de que América Latina está de moda, no la dejen pasar y de alguna forma súmense al éxito de las empresas, no solamente de las peruanas, sino también internacionales. ¿Qué inversiones a corto plazo, por ejemplo, hay o visión en el país? Hoy, si yo tengo que hablar para el inversionista, que al fin y al cabo es parte de don Pepe, doña Rosa, que está diciendo, bueno, ¿cómo cuido mi dinero? Así es. Hoy le tengo que decir a don Pepe, doña Rosa, bancos, porque los bancos peruanos están bastante sólidos. Digo, comprar acciones de banco, participar en el éxito de las acciones bancarias es bastante interesante. Y el segundo sector es todo lo que tenga que ver con consumo. Correcto. En el sector minero es complejo y no lo podría hoy yo recomendar. Obviamente que esta es una visión propia de nuestro grupo, pero no lo podría recomendar, pero no por Perú, sino por los precios de los commodities internacionales. Correcto. Hay un lento, pequeño proceso inflacionario. Tampoco es por culpa de nuestro gobierno y tampoco es por culpa del país. Es porque Estados Unidos está exportando inflación porque para mantener activa su economía ha decidido imprimir billete y dar créditos a mansalva. Y lo que le está diciendo a la gente es consuman y consuman en el mundo. Entonces eso hace subir los precios. Por primera vez no somos nosotros los que provocamos el proceso inflacionario, sino que es el gran país del norte. Y un dato importante es que también aquí el dólar va bajando. Y el sol se va incrementando, ¿no? Sí, bueno, pero no es simplemente por solvencia económica peruana, no es simplemente porque allá hagamos bien las cosas nosotros, es porque esto es una medida relativa. La realidad es que el dólar está bajando en el mundo y por eso también hay una sensación de fortaleza. Lo que puede llegar a resultar conflictivo es que si el sol sigue subiendo, te da más poder adquisitivo, pero también hace que tus productos terminen siendo más caros. Entonces, ¿qué lo tenemos que ir graduando? Y lo que resulta importante para la gente que nos está escuchando es capacítense,
escuchen, lean e infórmense. La economía está en los bolsillos nuestros todos los días porque sirve para tomar decisiones si me compro un auto, si me compro una casa o si termino sacando un crédito. Y esto es lo importante y esto es un poco lo que hacen ustedes cuando difunden todos estos procesos. Finalmente, y segunditos nada más, ¿en cuántos países están ustedes? Nosotros estamos en 8 países del mundo en forma directa, pero llegamos aproximadamente a 25 países en forma indirecta porque tenemos representantes comerciales que de alguna forma comunican lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un cliente en Arequipa, uno por el momento, muy importante, pero lo que intentamos es que... Es un punto de inicio. Que es un punto de inicio, ¿no? Y que Arequipa empiece a conocer un poco más lo que son los procesos de inversión y empiece a aprovechar este proceso de crecimiento económico, que no solamente se da en Perú, sino también en Latinoamérica. Señor Valenzuela, le agradezco su presencia. No, por favor, muchas gracias a vos. Nos vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros aquí en TV Noticias. Regresamos con más en breves minutos. Les contamos acerca de este informe exclusivo desde El Salvador de Bahía, donde el grupo peruano de la familia Añaños incursiona en el mercado brasileño.